En la dieta promedio de los mexicanos se encuentra de manera común el consumo de huevo de gallina. Aunque de manera natural los huevos tienen una protección antibacteriana, este puede verse afectada si no se siguen procedimientos mínimos de higiene. El día de hoy, en Ciencia Vital, conoceremos cómo con sencillas prácticas se puede evitar la contaminación de los huevos y cuáles son las formas más novedosas que los científicos de la UACJ han encontrado para prevenir las infecciones microbianas a través del uso del orégano y la gobernadora. Quédese con nosotros, que ya inicia Ciencia Vital. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en Ciencia Vital, este espacio que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha creado para tener dos vertientes. Por un lado, que usted conozca el trabajo que nuestros investigadores realizan acá en la universidad, pero también para que veamos cómo ese trabajo impacta de una forma o de otra a nuestra sociedad. El día de hoy, para hablar acerca de un tema sumamente interesante, está con nosotros el doctor Mateo Itzá Ortiz. Él es, médico veterinario zootecnista de inicio, pero después con un doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal por la UNAM, y en la universidad es profesor investigador del Departamento de Ciencias Veterinarias y además es el coordinador de la Maestría en Ciencias Veterinarias Sustentables. Y pues, doctor, me da mucho gusto recibirle el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, ¿no?, por la invitación y en especial por la oportunidad que me dan aquí ustedes para difundir estas actividades que estamos realizando. Pues me llama la atención, en buena medida, son un par de cosas que me interesan. Primero, cuando leí cuál era el tema de la charla, que estábamos viendo cómo desinfectar huevos de gallina o cómo se pueden desinfectar los huevos de gallina para consumo humano, incluso para la producción. El tema de por sí es interesante, pero me llamó mucho la atención cuando vi que decían entre el orégano orejón, el orégano común, también el nombre que ya conocemos de gobernadora, y que, bueno, en la región es muy conocido, que todos lo vemos todos los días, y eso fue lo primero que me llamó la atención, y por ahí quiero que entremos, doctor. Si bien es cierto, vamos a ver la cuestión de cómo se ponen los huevos y cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar. La parte que me llama la atención es cómo descubren que la gobernadora, o cómo se dan cuenta, o cómo se les ocurre utilizarla para poder desinfectar los huevos. Bueno, la gobernadora, como se le conoce comúnmente, o su nombre local, ya tiene antecedentes, ya está hecho varias investigaciones, incluso por aquí llegando sabía de que las gentes antiguas lo usaban en los mijitorios para minimizar la presencia de hongos, y es muy conocida su función fungicida, y por ahí escuché también de que también se le puede aplicar a los radiadores para destupirlos. Pero bueno, entonces de ahí donde surge la cuestión de usarla, porque en mi línea de investigación, una de las que estuve trabajando ahí en el Instituto Tecnológico de Concal en Mérida, era sobre fitoterapéuticos. Estos fitoterapéuticos tienen o basan su potencial de antimicrobiano, pues propiamente derivado de plantas, ¿no? Entonces propusimos usarla, ¿no?, para ver cómo podría tener algún efecto, aunque sabíamos que era más que nada fungicida, pues bueno, trabajando con algunos tipos de bacterias más comunes que provocan cierto, ¿cómo decirlo?, cierto potencial de infecciones al ser humano en algunos tipos de bacterias, ¿no? A ver, aquí surge la primera pregunta que seguramente para la comunidad será importante conocer. ¿Hay riesgo entonces en los huevos que uno compra? Si hablamos primero de la cuestión del consumo humano, ¿hay riesgo o posibilidades de infección? No, o sea, es prácticamente nulo, ¿no? La avicultura es algo ya estandarizada. Sin embargo, este trabajo está más que nada enfocado a la desinfección del huevo fértil, el cual se va a incubar. Hay factores de riesgo, sí podría haber factores de riesgo en un momento dado en las granjas, pero sin embargo son hasta cierto punto minimizados por las cuestiones sanitarias que se manejan. Pero sí en el grado de la incubación, porque estamos tratando de un huevo que se va a meter en una incubadora de 37.5 grados centígrados, una temperatura óptima para el desarrollo de las bacterias. Entonces, por eso se recomienda, de hecho, está la estandarización de desinfectarlos, ¿no?, para minimizar esa contaminación del huevo fértil que se incuba. ¿Qué pasa en el caso de un huevo que se va a incubar y que está afectado
por una de estas bacterias o de estos virus. ¿Qué ocurre cuando lo meten a la incubadora? Sí, cuando estos huevos no son correctamente desinfectados, lo que ocurre es de que las bacterias se multiplican y obviamente pues pueden penetrar lo que es la cáscara a través de los poros de la misma cáscara del huevo y llegan a la albúmina. Entonces la albúmina les sirve como sustrato y la replicación bacteriana aumenta. Producen metano y el metano, este gas, hace que el huevo estalle, contaminando los huevos que están juntos del que estalló, ¿no? Otra posibilidad es de que el pollito llegue a término y ahí la bacteria se aloje en lo que es el saco vitelino, originando enfermedades mortales para el pollito recién brotado que se le conocen como infección del saco vitelino, incrementando la mortalidad en granja y por eso se recomienda la desinfección del huevo. Por eso es importante Sí, este trabajo que usted nos dice. Así es, porque la cuestión de que el uso, pues ¿cuál sería la palabra correcta? El uso abusivo de los desinfectantes químicos, pues ya ve que algunos, no todos, algunos propiamente pueden causar daños al medio ambiente. Entonces esto, las cuestiones fitoterapéuticas o de plantas aromáticas, que es otro nombre que se les conoce, son totalmente inocuas, tanto para el ambiente como para el ser humano, y es lo que se busca, ¿no? Claro, que haya menos posibilidades de afectación en muchos sentidos. Sí. Ya más adelante entraremos a ver cómo es que ustedes están utilizando la gobernadora y el orégano para este fin. Pero antes de eso, me gustaría que nos comente un poco cómo se está dando, cómo ocurre esta forma en que las aves ponen los huevos, cómo se evita la infección, qué posibilidades hay, en fin. Sí, hay dos formas de producción de huevo. Y vamos a hablar prácticamente del tipo de alojamiento, ¿no? La que es el alojamiento en jaula y la que es el alojamiento en piso. El alojamiento en jaula, el huevo cuando se pone, o la ovopostura, como su nombre científico lo indica, el huevo cae en una parrilla prácticamente limpia, ¿cierto? Hay polvo, pero limpia de algún patógeno, porque las excretas pasan a través de la parrilla y caen al suelo, donde después se les da otro tratamiento a las excretas, ¿no? Pero bueno, en caso del piso, usan nidos las aves, y si hay un mal manejo de los nidos, pues el huevo puede llegar a contaminarse. Hay trabajos que se han hecho y se han publicado donde la presencia de bacterias como Salmonella o E. coli son más frecuentes encontradas en el piso que en las que se ponen en jaula. Entonces ahí es donde empieza el debate, ¿no?, en cuestiones de salud, ¿no? Doctor, la idea, ya la comentaba al principio, es que la gente en buena medida encuentre una referencia entre la investigación y lo que puede hacer por sí mismo, ¿no? y cómo le afecta a la vida cotidiana, quiero decir. ¿Qué pasa con la gente? Todavía hay en algunos lugares, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, hay lugares en donde hay quienes tienen sus aves y algunas gallinas y las utilizan para consumir los huevos de ahí mismo, ¿no? de los que mismos se producen. Estamos hablando a lo mejor de 10 gallinas, 12 gallinas, sí, quizá menos. ¿Cuál es la mejor forma para que tengan a sus animales y tengan la certeza de que no se están infectando? Sí, de hecho, como bien menciona, sí hay en Juárez. De hecho, estamos haciendo un estudio, se hizo un estudio en el 2011, 12, si no me equivoco, sobre lo que es la cantidad de aves que existen en Juárez. Y estamos hablando de un pequeño muestreo que se hizo de unos 15 o 20 kilómetros en la periferia, aquí en el kilómetro 20, y había aproximadamente unas 10,000 gallinas, ¿no?, entre machos y hembras. Entonces es una cuestión importante y a eso se le conoce como avicultura de traspatio. Entonces la mejor forma de que este huevo que se produce, que me imagino que la gente lo está usando para consumo y tal vez también para comercializar, es manteniendo los nidos limpios, cambiando la paja, ubicándola en un lugar que esté propiamente ventilado, no con tanto sol, porque esto es lo que originaría en un momento dado de que las bacterias proliferen, pero más que nada el cambio constante de la cama, 3 o 2 veces por semana sería adecuado. Y cuando estamos hablando de la cama, estamos hablando de la paja que está dentro del nido, ¿no?, donde pone la gallina pone. Muy bien, vamos a un corte, doctor, vamos a nuestro primer corte en Ciencia Vital. Ya volvemos para que veamos un poco más a detalle con unos videos que el doctor nos trajo, de qué estamos hablando con este asunto de las jaulas y dónde se ponen los huevos. Ya volvemos.